Hola, ¿cómo andan? Espero que estén todos bien. Les voy a dejar este video, capaz que grabo 2 o 3 videitos como para hacerlo en varias partes, relacionado al tema de animaciones de objetos. Me interesa que este tema lo vean un poquitito más en profundidad. Voy a utilizar este ejemplo que armé sobre el tema es ART, obligaciones y derechos de los trabajadores y empleadores. La idea es que, por ejemplo, cuando veamos la primera diapositiva, ingresa el elemento. Cuando damos un clic sobre el elemento, se habilitan otros elementos, o sea, ingresan otros elementos nuevos. Y cuando damos un segundo clic sobre el elemento central, desaparecen los elementos. Entonces, con un primer clic ingresan y van a ver que van a ingresar como con una especie de movimiento de rebote. Ingresan todos los elementos y al segundo clic se van. Y con la segunda diapositiva va a pasar lo mismo. Ingresa el elemento central, con un primer clic ingresan los elementos secundarios, y a diferencia de la otra que ingresaban todos juntos, acá dentro de cada botón secundario, cuando cliqueo una vez ingresa el cuadro de texto, y cuando cliqueo por segunda vez el cuadro de texto desaparece. Acá lo mismo, ingresa, desaparece, y así con todos. Y una vez que termino de, suponiendo que estoy haciendo una exposición, cuando termino de exponer y de explicar todos los cuadros de texto, con un segundo clic en el botón central desaparecen todos los botones secundarios y ahí terminaría la animación. Entonces, con un primer clic aparecen, con un segundo desaparecen, y lo mismo, con un primer clic en cada botón aparece el cuadro de texto y con un segundo clic desaparece. Entonces eso es lo que quiero que se haga en la animación. Vamos a empezar con este, que es el más sencillo. Después yo voy a dejar en los videos, voy a dejar los archivos de trabajo de la animación armada y del archivo sin las animaciones para que ustedes los puedan practicar. Vamos a empezar con el más sencillo. Vamos a empezar con el archivo de trabajo, vamos a trabajar con este. Antes que nada, lo primero que quiero que sepan es cómo están compuestas las diapositivas. Vamos a ingresar una diapositiva nueva. Borramos todo lo que viene por defecto. Y estas diapositivas están compuestas por un cuadro de texto, por un botón secundario y por un botón central. Y a su vez, cada cosa está compuesta por distintos elementos que ahora les voy a explicar de qué se trata. Por ejemplo, bueno, el cuadro de texto no tiene mucha ciencia, es un cuadro de texto común. El botón secundario está compuesto por una figura que es una elipse con una línea. Todo está con línea de puntos, y el botón que tiene color está compuesto por una figura redondeada que le di el efecto de sombra y el efecto de bisel, como para que tenga esa sensación de botón, que yo le llamo botón. Y adentro tienen imágenes que son iconos que bajé de internet, porque la versión de 2010 de Office no tiene la opción de insertar iconos. Podemos insertar imágenes, pero en estos casos quizás queda más lindo con un icono. Yo todo esto después lo voy a juntar y lo voy a agrupar. Ahora les voy a mostrar cómo. Entonces el botón secundario está compuesto de esta forma, y el botón central es lo mismo. Está compuesto por una imagen redondeada con línea de puntos, con la misma imagen, con efecto de sombra, bisel y color adentro. Y los cuadros de texto, tiene dos cuadros de texto adentro. Vamos a ponerle letra de color para que se distinga. Tiene un cuadro de texto y tiene el otro, que este no salió en la copia. Este tiene también fondo blanco, como para que se contraste con el fondo verde de la forma. Básicamente eso. Y otra cosa que les quería comentar: cuando trabajan con diapositivas con varios elementos como estos, que tienen imágenes, después los vamos a agrupar, van a tener cuadros de texto, etcétera. Sería bueno, aconsejable, que habiliten el panel de selección dentro de la solapa inicio. Van al grupo edición
la flecha seleccionar y habilitan el panel de selección. Si nos fijamos un poquito, nosotros a medida que vamos insertando elementos en la diapositiva, PowerPoint les va dando un nombre. Al cuadro de texto, por ejemplo, le da el nombre cuadro de texto con un número. Al otro cuadro de texto también le da nombre cuadro de texto con un número. Todos los que son cuadros de texto les da este nombre, y a las figuras les da el nombre de elipse. En este caso las figuras redondeadas. Si yo insertara una forma cuadrada, le va a dar el nombre de rectángulo, le asigna un número y le da un nombre. Cada elemento que yo inserto va a tener un nombre propio que le asigna PowerPoint. Nosotros ahora vamos a ver cómo cambiar ese nombre, como para poder reconocerlos mejor, más fácilmente en nuestra presentación. Y también nos da la posibilidad PowerPoint de ocultar los elementos que no queremos ver. Hay veces que vamos a trabajar con diapositivas que tienen todos los elementos en una sola diapositiva, y quizás para trabajar más cómodos queremos ocultar algunos elementos y dejar visibles otros, que después en la diapositiva, en el trabajo final, van a estar todos visibles, pero a la hora de trabajar quizás me molestan, entonces los oculto y trabajo solamente con los elementos que yo quiero ver. Bueno, esta diapositiva la vamos a eliminar y vamos a empezar por darle nombre a cada elemento de la diapositiva. Entonces dijimos, vamos a habilitar desde la solapa inicio el panel de selección y vamos a empezar a nombrar los elementos. Yo los cuadros de texto los voy a dejar con la palabra cuadro de texto. Fíjense que acá cuando yo selecciono el elemento me lo marca. Le voy a dejar la palabra cuadro de texto, pero le voy a poner, en lugar de asignarle un número, le voy a poner la primera palabra que tenga un color para distinguir a qué cuadro de texto corresponde. Para cambiar el nombre a un elemento basta con pararnos arriba del elemento, se nos habilita la edición y directamente le vamos a poner el nombre que queremos. Al segundo cuadro de texto lo mismo, nos paramos arriba con un clic y le vamos poniendo el nombre que queremos. Quizás voy a ir adelantando algunas partes del video, como para lo que es tarea repetitiva la voy adelantando. Bueno, bien, ahora que le di nombre a cada elemento de los cuadros de texto, voy a empezar a agrupar estos elementos, porque yo quiero que estos elementos cuando ingresen en la diapositiva ingresen todos juntos, entonces los tengo que agrupar de la misma manera. Voy a seleccionar todos los elementos que quiero que formen parte del grupo, y una vez que tengo los 4 elementos seleccionados, voy al formato, a la herramienta de formato que se me habilita, y dentro del grupo organizar selecciono agrupar y los agrupo. Fíjense cómo de estar los elementos sueltos ahora forman parte de un grupo. Lo mismo voy a hacer con el resto. Cada elemento que yo seleccione, en este caso son 4 elementos, van a formar parte de un grupo, y el grupo van a ser los botones secundarios. Y una vez que tengo seleccionados y creados todos los grupos, voy a tener que asignarle también el nombre, como hicimos con los cuadros de texto. Les vamos a tener que asignar un nombre como para reconocerlos más rápidamente en la presentación. Recuerden que cuando seleccionan elementos para crear un grupo, de seleccionar todos los elementos que quieren que formen parte del grupo, porque si por ejemplo no nos damos cuenta y la línea de punteada, la más pequeña, no la seleccionamos, cuando creamos el grupo vamos a crear el grupo de lo que seleccionemos, y de pronto yo ahora creé este grupo, si yo lo muevo se va a mover el grupo pero no la línea. En este caso la línea sí se mueve porque está unida, ven que tienen puntos rojos, quiere decir que la línea está unida a la forma, pero si la línea no estuviera unida, yo ahora la saqué para que no esté unida y muevo el cuadro de texto, se me va a mover el cuadro de texto solo pero no la línea, y eso yo no quiero que suceda. Entonces lo que tengo que hacer es, cuando agrupo, estar seguro de que estoy agrupando todo lo que quiero que forme parte del grupo. Vamos a volver, vamos a
seleccionar todo, lo vamos a agrupar. Y ahora sí, una vez que tengo, bueno, no, me faltan los de adentro, el botón central. Esto también selecciono los elementos que van a formar parte de este botón central, los agrupo. Y ahora sí, una vez que tengo todos los elementos agrupados, los empiezo a numerar de la misma forma que numeraba los cuadros de texto, que sería el elemento solo. De la misma forma renombro un grupo, me paro sobre el grupo y vamos a ponerle botón central. Dejo la palabra grupo para saber que es un grupo. Y a este grupo le voy a asignar el mismo nombre que está en el cuadro de texto. Le voy a poner la misma palabra que está en color para saber que este botón se corresponde con este cuadro de texto. Entonces a este botón le voy a poner realizar, pero yo sé que al decir grupo sé que forma parte de este grupo que es el botón. A este grupo le voy a poner solicitar y así voy renombrando cada grupo. Le voy a poner el nombre de el cuadro de texto al que pertenece el grupo. Cuando renombro con la tecla Enter queda grabado el cambio. Esto corresponde a denunciar. Y el último grupo que me falta corresponde a proveer. Yo los grupos los puedo cerrar seleccionando el menos que está en el cuadrito del costado, cierro el grupo. También seleccionando el más lo abro. Y también puedo ordenar los elementos. Si yo, por ejemplo, quiero que el botón central quede primero, que de hecho está primero, y después quiero que realizar quede primero, que segundo venga a solicitar, tercero informar, y así sucesivamente, entonces me paro en realizar. Acá me falta una letra, realizar. Me paro en el grupo y con las flechas hacia arriba y hacia abajo los voy ordenando. Lo tiro para arriba, solicitar, el grupo lo tiro para arriba debajo de realizar, informar lo mismo, notificar lo mismo, denunciar y proveer. Y los cuadros de texto sí me quedaron ordenados en el orden en el que aparecen. Entonces, lo primero que hago es darle nombre a los cuadros de texto, a los grupos, bueno, agrupar lo que quiero agrupar. Entonces yo ya tengo la primera parte hecha. Le di nombre a los elementos. Una vez que tengo esto, el panel de selección lo puedo cerrar porque ya no me interesa trabajar con el panel. Y me voy a lo que es animaciones, la solapa animaciones. Y acá tengo que empezar a insertar las animaciones. En este primer ejemplo lo que vamos a hacer es que cuando yo dé un primer clic sobre el botón central, aparezcan todos los elementos juntos. ¿Cuáles son los elementos? Todos los botones y todos los cuadros de texto. Vamos a hacerlo fácil, este primer ejemplo. Cuando yo dé un clic sobre el botón central, va a aparecer todo junto. Entonces tengo que ir insertando las animaciones. Lo que voy a hacer primero, antes que nada, es insertar una animación al botón central. Yo quiero que cuando abra la diapositiva, el botón aparezca solito. Entonces, lo primero que tengo que hacer es seleccionar el botón central y le voy a insertar una de las animaciones de entrada. Recuerden que tenemos tres tipos de animaciones: de entrada, de énfasis y de salida. Nosotros vamos a trabajar con las de entrada y con las de salida. Al botón central le voy a asignar una animación de entrada del tipo zoom. Quiero que aparezca de esta forma. Fíjense que cuando inserto la animación, al lado del objeto me aparece un número, que es el número de la animación que inserté, el orden en el que va a aparecer esa animación en la diapositiva. Al ser la primera animación tiene el número 1. Y una vez que inserté el tipo de animación zoom, le voy a decir que quiero que dure 1 segundo en aparecer.
la puedo probar. Si quiero que dure menos, la pruebo. Fíjense que va a aparecer muy rápido, yo quiero que dure un segundo. Y además quiero que se inicie cuando inicio la diapositiva. En este caso, si yo no hago nada, se va a iniciar cuando yo dé un clic sobre la diapositiva. Yo no quiero que pase eso, quiero que se inicie cuando se inicie la diapositiva. Entonces lo que tengo que hacer es decirle que quiero que esta animación del botón central se inicie con la anterior. La anterior sería la diapositiva. Entonces si yo quiero probarlo, fíjense que no tuve que dar ningún clic. Cuando inicio la diapositiva, se inicia aparece el botón. Y luego tengo que ir configurando el resto de los elementos. Vamos a activar el panel de animaciones para que lo vean un poquitito más claro. Dentro de animaciones, grupo animación avanzada, activamos el panel de animaciones. Fíjense también acá cómo nos está mostrando que para el elemento botón central, que yo ya le había dado nombre en el panel de selección, fíjense que acá me lo trae con el nombre que yo le di. Para este elemento tengo asignado una animación de entrada. El color verde está asociado a las animaciones de entrada, el amarillo a las de énfasis y el rojo a las de salida. Entonces yo acá puedo ver que este elemento tiene asignado una animación de entrada. Y bueno, acá me dice la duración, me está estableciendo que dura un segundo. Si yo le diera más tiempo, fíjense cómo la línea va aumentando el tamaño o lo va disminuyendo. Vamos a dejarle un segundo. Entonces ya tengo la primera animación hecha. Si quiero reproducir la animación, selecciono sobre reproducir y me muestra cómo va a quedar la animación. Ahora bien, nosotros dijimos que queremos que el resto de los elementos se anime cuando yo dé clic sobre el botón central. Entonces vamos a seleccionar los elementos que quiero que se animen. En este caso, como van a ser todos, yo los voy a seleccionar todos los elementos. Tengo que mantener la tecla control presionada y voy tocando de a uno en uno para seleccionarlos. Entonces todos los elementos van a tener una animación de entrada. Vamos a seleccionar la animación de entrada que quiero que tengan. En este caso vamos a seleccionar la de desplazar hacia arriba. Y fíjense lo siguiente, yo seleccioné para todos los elementos una animación de entrada. Me está diciendo que esta animación de entrada se va a producir cuando yo dé clic con el mouse. Por defecto siempre aparece que una animación se reproduce cuando dé clic con el mouse. En este caso, si yo pruebo, vamos a ver lo siguiente. Yo cuando habilite el modo de presentación con diapositivas, lo primero que va a aparecer es la animación del botón automáticamente, porque yo le dije que quería que aparezca con la anterior, es decir, con la diapositiva. Y los otros elementos van a aparecer cuando yo dé clic con el mouse. Aparece el elemento solo y cuando doy clic con el mouse en cualquier parte de la diapositiva, ahí aparece el resto de los elementos. Yo no quiero que esto pase, yo lo que quiero es que los elementos aparezcan cuando dé clic sobre el botón central. Entonces vamos a seleccionarlos desde acá, desde el panel de animación. Seleccionamos todos los elementos. Para seleccionarlos todos, basta con presionar sobre el primero. Mantenemos la tecla Shift apretada y seleccionamos el último. De esta forma selecciono todos los elementos de una sola vez. Y le tengo que decir que quiero que la animación de cada elemento se desencadene cuando haga clic sobre el botón central. Entonces fíjense también acá la importancia de haber dado nombre a los elementos. Si yo no hubiera dado nombre a los elementos, me estaría volviendo loco a la hora de querer encontrar alguno. Entonces de esta forma yo ya tengo a los elementos digamos discriminados por su nombre y los puedo ubicar más fácilmente. Entonces dijimos que todos estos elementos, cuadros de texto y botones secundarios, sus animaciones van a reproducirse cuando yo dé clic sobre el botón central. Una vez que selecciono esto, fíjense cómo el panel de animaciones me cambió. Me está diciendo que el elemento botón central se va a animar
automáticamente, sin que yo dé clic, por eso el 0, y va a aparecer cuando ingrese con la diapositiva. Y el resto de los elementos va a tener una animación de entrada al hacer clic en el botón central. Acá nosotros le dijimos que queríamos que aparezcan cuando haga clic en el botón central. Vamos a configurarlo de nuevo. Su desencadenante va a ser el botón central. Ahora sí. Fíjense que acá aparece el desencadenador. El desencadenador de todos estos, del ingreso de todos estos objetos va a ser el botón central. Inclusive acá me lo está diciendo, el botón central es el desencadenador. Ahora vamos a probar. El elemento aparece solo. Cuando yo dé clic por fuera de la diapositiva, yo ahora estoy dando clic, no pasa nada. Solamente va a pasar cuando yo dé clic sobre el botón central. Cuando dé clic van a aparecer los elementos, todos juntos. Y ahora lo que yo quiero es que cuando dé un segundo clic sobre el botón central, todos los elementos desaparezcan. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a seleccionar todos los elementos a la vez y le vamos a tener que agregar una animación de salida. Acá tenemos que tener cuidado cuando vamos a agregar una segunda animación a un objeto, porque si yo no me doy cuenta y de pronto le selecciono una animación de salida, en definitiva lo que hice fue cambiar de animación. Cambié una animación de entrada por una animación de salida. Y yo no quiero que eso pase, yo quiero agregar una animación al objeto. Entonces, con los objetos seleccionados vamos a seleccionar agregar animación para agregar una segunda animación y vamos a seleccionar una animación de salida, que en este caso la animación que voy a elegir es la de zoom. Y también en las animaciones de salida le tengo que decir que el desencadenador va a ser el botón central, porque yo no quiero que se desencadene cuando dé un clic en la diapositiva, sino que quiero que se desencadene cuando dé un clic sobre el botón central. Entonces fíjense cómo cambió el panorama acá. Acá yo voy a poder ver que cuando dé clic sobre el botón central, cuando dé un primer clic, voy a tener una animación de entrada para todos estos elementos. Y cuando presione por segunda vez, cuando dé un segundo clic sobre el botón central, voy a tener una animación de salida para los mismos elementos, que es el efecto que yo quería lograr. Vamos a ir guardando la diapositiva. Entonces dijimos, cuando se inicia la diapositiva, el botón central aparece solito sin que yo haga nada. Cuando doy un primer clic, aparecen el resto de los botones con sus cuadros de textos, y cuando doy un segundo clic, desaparecen los botones con sus cuadros de texto. Vamos a probarlo. La diapositiva se inicia por defecto el botón solito. Cuando doy un primer clic aparecen todos los elementos y cuando doy un segundo clic desaparecen. Ahora bien, vamos a darle un efecto como para que sea un poquitito más amigable la aparición de los elementos. Fíjense, vamos de vuelta, que cuando los elementos aparecen, pero como que es un movimiento estático. Nosotros le vamos a dar ese movimiento de rebote de la siguiente manera. Como yo le quiero dar el movimiento de rebote a todos los elementos por igual, vamos a seleccionarlos a todos dentro de la animación. Acuérdense, seleccionamos el primero, mantenemos Shift presionada, seleccionamos el último y con el botón derecho del mouse vamos a ir a la opción Opciones de efectos. Entonces dentro de opciones de efecto de animación, lo que vamos a hacer, vamos a darle un efecto de rebote a los elementos. En este caso yo lo voy a dejar en la mitad, en 0.50. No va a ser en la mitad, va a ser en todo. 0.50 es todo. Entonces vamos a probarlo. Me va a quedar muy rápido. No me gusta como quedó, entonces ahí sí. Con los elementos seleccionados le voy a quitar rebote en 0.30. Ahí me quedó mejor. Vamos a volver a probarlo. Con F5 también podemos habilitar la vista de presentaciones.
Fíjense, aparece el elemento con un primer clic, aparece el resto de los elementos con el efecto rebote y con un segundo clic desaparecen. Vamos a volverlo a probar. Eso está a gusto de cada uno. Si de pronto les parece que es muy rápido el movimiento, los vuelven a seleccionar, botón derecho, opciones de efectos y se lo achican. Le pueden dar 0.25, que es la mitad. Ahí puede quedar un poquitito mejor inclusive. Vamos a probarlo de vuelta. Queda un cachito mejor. Así que bueno, la primera diapositiva estaría hecha. Vamos a dejarlo así. Vamos a cortar el video y en una segunda parte les muestro cómo queda la segunda diapositiva, cómo vamos a armar la segunda.